siglo, a principios de la década la década anterior, perdón, la década 2000, y que sucedieron en otros periodos también, en los 80, ¿no? Entonces todo esto nos ha llevado a darle bastante bolilla, sobre todo Grecia tiene una historia muy rica, de lucha muy rica, sin remontarnos a épocas, la famosa, aquella democracia griega, ¿no? de siglos antes de Cristo, ¿verdad? Estamos hablando de la mitad del siglo XX. Entonces eso nos llevó a hablar bastante y a analizar bastante y estudiar bastante historia. Entonces nosotros, motivo de lo de ayer, cuando todavía ya se veía que llegaron las informaciones de que el no estaba triunfando en el plebiscito, escribimos una cosa cortita que la titulamos No, y nos interesó los antecedentes históricos que era lo que nosotros nos había llevado a pensar que no iba a triunfar, ¿verdad? Y es que el 28 de octubre de 1940 el embajador de la Italia mussoliniana le propuso un ultimátum al entonces fascistoide primer ministro y general de ejército griego. O permitía que tropas italianas ocuparan partes estratégicas del territorio o debía enfrentar la guerra. Ioannis Metaxas, que así se llamaba este primer ministro, que era realmente un fascista, ¿verdad? Pero un fascista nacionalista griego, contestó: alors c'est la guerre, o sea, tendremos la guerra. El pueblo tradujo esta respuesta a un lacónico no. Italia invadió y fue derrotada por los griegos, que contraatacaron y ocuparon parte de Albania. Entonces era un protectorado italiano, o sea, el Mussolini, que había hecho un voto de expansión de Italia similar al que hizo Alemania nazi, ¿verdad? Pero el régimen de Mussolini fue anterior, ¿no? a la Alemania nazi. Había invadido Albania. Bueno, los griegos les dieron una paliza a los italianos, ocuparon parte de Albania. Desde entonces ese día se conmemora como fecha nacional, el Día del No, que en griego se dice Oji. Recién en octubre de 1941 los alemanes ocuparon Grecia, ahí sí, digamos, derrotaron al ejército griego, lo hicieron junto a italianos y búlgaros. El rey de Bulgaria se había unido a Hitler, ¿no? Que había plegado a las potencias fascistas. La resistencia antinazi fue la más importante en Europa en relación a la población. O sea, esto es muy importante como antecedente histórico. Después del fin de la Segunda Guerra Mundial, Grecia fue ocupada por las tropas amigas, entre comillas, de Inglaterra. Esto lo hemos relatado nosotros en el programa. Los fascistas que habían aterrorizado a la población y habían sido detenidos, fascistas griegos, ¿verdad? Porque obviamente los nazis reclutaron también una fuerza militar local, armados, habían sido detenidos después que se fueron los nazis, armados, fueron liberados, armados y reorganizados por los ingleses para reprimir a la resistencia encabezada por el Partido Comunista Griego. Stalin había pactado con Churchill que Rumania quedaba en la órbita soviética y Grecia en la británica. O sea, Stalin los entregó a los comunistas griegos a la máquina de picar carne. Los griegos volvieron a resistir, esta vez contra los ingleses y sus aliados fascistas, hasta que, derrotado, el país quedó bajo una dictadura militar. Estos son los antecedentes del extraordinario no de hoy, 5 de julio de 2015. La responsabilidad histórica que asumen Alexis Tsipras, el primer ministro, y su equipo es difícil de exagerar. Parece un sueño utópico tratar de permanecer como parte de la Europa del euro y su espesa red de políticas inevitablemente neoliberales y antipopulares sin aplicar estas últimas. Se encaminará Grecia hacia un camino autónomo con moneda propia, repudiando la deuda odiosa, ilegítima e impagable, debiendo seguramente nacionalizar la banca y otras empresas estratégicas, o será Grecia una neocolonia del capital financiero europeo y sobre todo alemán. Estas y varias otras preguntas están a la orden del día. Sea como sea, el pueblo griego ha cumplido, ahora le toca a sus dirigentes. Nosotros escribimos esto anoche, ¿verdad?
Hoy nos enteramos, acá hay un mensaje, dice: viva Grecia, es positivo, pero es llamativa la renuncia de Varoufakis. Prepara el terreno para una tranza y quizás él vuelva luego, Daniel de la Blanqueada. A nosotros nos llamó la atención, un saludo a Daniel, oyente que siempre escucha y manda mensajes. A nosotros nos llamó mucho la atención hoy cuando de mañana temprano ya se conocía la renuncia de Varoufakis. Varoufakis era el ministro de Relaciones Exteriores, de Economía. Un economista, ¿no?, con formación académica, universidades occidentales, que era profesor de una de las universidades famosas, creo que de Inglaterra. Tiene una formación marxista, aunque no se puede considerar un marxista de ninguna forma, pero nos llamó mucho la atención porque ya a Varoufakis lo habían apartado de las negociaciones, ¿verdad? Y en su carta de renuncia él deja bastante claro que él se aparta porque por la presión de los acreedores, ¿verdad?, de la troika, que imponen, ¿no?, esa renuncia. Y digamos, como dice Daniel de la Blanqueada, ya a mí por lo menos me causó una muy mala impresión, ¿verdad? Porque llama poderosamente la atención que un gobierno que además acaba de recibir ese respaldo masivo, el resultado del plebiscito fue más de 60 a menos de 40, ¿verdad? O sea, casi 2/3 partes de la población apoyó al gobierno Tsipras, y la pregunta del referéndum era: ¿está usted de acuerdo con el último planteo de memorándum que había hecho la Troika, ¿verdad? La Troika es el Banco Central Europeo, la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional. ¿Está usted de acuerdo o no con este memorándum, no? Bueno, con esa victoria atrás, porque digo, es una violación a la soberanía de un país y de un pueblo, ¿verdad? Que le impugnan quién puede y quién no puede ser su ministro de Economía. Es algo muy bastante inaceptable, ¿no? O sea, nosotros sabemos que esas cosas pasan, pero digo, que pasen no quiere decir que sean aceptables, que sean correctas, ¿no? Entonces, no, más allá de la opinión que pueda merecer la personalidad en sí de Varoufakis, el hecho de que se fuerce su renuncia como una precondición para negociar, ya da mala espina. Nosotros, digamos, bueno, ahora se abre una etapa de negociaciones. Hablando sobre la situación de Grecia es crítica porque, claro, los bancos griegos, que tenían una masa, ahora no me acuerdo la cifra exacta, tampoco interesa demasiado, una masa muy grande de depósitos, ha habido una fuga importante de esos depósitos, y los bancos lo han soportado en base a una línea de crédito extendido por el Banco Central Europeo, que es una de las funciones de los bancos centrales, ¿verdad? O sea, apoyar a los bancos cuando tienen problemas de liquidez, o sea, cuando sufren retiros de depósito. Entonces, ya la última semana, cuando el gobierno griego llamó al plebiscito, cortaron esas líneas. Entonces simplemente el gobierno griego no tuvo más remedio que poner el corralito, viejo corralito, y limitar la extracción de dinero de los cajeros automáticos a, creo que 60 euros por persona y por día, sobre todo para preservar salarios y jubilaciones que se cobran en los cajeros, y todo eso lleva obviamente a una economía que ya viene de una caída del Producto Bruto Interno de 25%, con 25% es más de lo que cayó la economía uruguaya en la crisis de 2002, que estalló, digamos,
llegó a su culminación en 2002-2003, ¿verdad? Estamos hablando de algo muy salvaje que se ve solo en tiempos de guerra, son cosas que en tiempos de paz es muy difícil verlas. Un desempleo que ya lleva años en el 25%, más del 25% desempleo abierto, y un desempleo juvenil de más del 50%. Entonces, en ese contexto, esta medida de atenazar a los bancos, tomada por el Banco Central Europeo, a los bancos griegos, profundiza, ¿no?, esta debacle y genera además ya toda una serie de consecuencias de escasez de medicamentos, escasez de combustible, escasez de productos. Los importadores empiezan a no tener dinero para pagar las importaciones, o sea, el trastorno económico, la guerra económica ya asume unas proporciones de catástrofe, ¿no? Entonces un poco corresponde hacer un análisis. Nosotros ayer casualmente encontramos un trabajo de un profesor de economía griego que, digamos, hace un análisis de toda esta historia, ¿no?, de cómo el gobierno de Syriza ha llevado adelante las negociaciones con la Troika y por lo menos, salvo que, digamos, que tengan una intención oculta y que hayan hecho todo un trabajo subterráneo que uno no lo ve, ¿no?, cuál es el sentido de lo que han hecho, de la forma que han negociado, de lo que han conseguido y de lo que no han conseguido, ¿no?, y hasta qué medida han aceptado las imposiciones de la Troika, ¿no? Entonces, vamos a leer un mensaje que llega y va en este sentido. ¿Qué ejemplo del pueblo griego? Felicitaciones. Marca un mojón, ahora creo que va a ser antes y después del 5 de julio. Abrazo a ustedes y audiencia, Camilo. Gracias, Camilo, un abrazo. Un abrazo también. Estamos de acuerdo, sí, sin duda que marca un mojón. Esto es un hecho histórico, completamente histórico, no solo para Grecia, sino para los demás pueblos. Para el mundo entero, para los demás pueblos, ¿no? Ahora, lo que decíamos, ¿no? ¿Qué van a hacer los dirigentes? Entonces yo les decía que encontré un trabajo que sería interesante traducirlo por escrito, pero vamos a tratar de irlo traduciendo. Me perdonan si la dicción no va a ser todo lo fluida, porque es traducción simultánea, pero un poco nos parece un excelente resumen. Probablemente no va a dar tiempo de leerlo todo, pero por lo menos para hacer un encare histórico de este proceso de negociación que se inicia en enero con la victoria electoral de Syriza, ¿no? Y ahí empiezan las negociaciones con la Unión Europea. En esas negociaciones Syriza se enfrenta a una rígida intransigencia de las instituciones, ¿no?, la Troika. Y una de las cosas, un signo, ¿verdad?, que ya pintó mal en aquel momento, por lo menos a mí me cayó muy mal, que dejaron de llamarlo Troika, como lo llamaban antes de la elección, y pasaron a llamarlo las instituciones, ¿no? Porque Troika es un término que tiene una connotación en Europa, ¿no? Troika eran grupos que se formaron en la época del estalinismo, que decidían a qué miembros del partido se purgaba y en definitiva se torturaba y se asesinaba, se ajusticiaba, ¿verdad? O sea, es una connotación violenta, tiene ese término, particularmente en Europa, ¿no? Entonces le cambian el nombre, bueno. Y dice, Syriza acepta rápidamente la lógica y la estructura del programa propuesto por la Troika, que es el programa de ajuste que conocido sintéticamente como el memorándum. Lo que hizo Syriza es tratar de modificarlo para no tomar las medidas más duras en forma inmediata, o sea, de ir retrasando la implementación de las reducciones en las pensiones, de recortes ocultos de salarios, reduciendo los objetivos de
superávit fiscal primario. Superávit fiscal primario es cuando el Estado recauda más de lo que gasta sin tener en cuenta los intereses, pago de intereses de la deuda, ¿verdad? Y haciendo en general la política fiscal menos austera. O sea, ¿cuál es la lógica del memorándum del plan de ajuste para Grecia? La lógica es: mantengo la deuda, que es una cifra absolutamente irracional, impagable, que carece completamente de sentido. Mantengo la deuda incólume, no la toco, indemne, no toco la deuda, ¿verdad? La deuda ya prácticamente en su gran mayoría ha sido estatizada, o sea, se rescató a los bancos que tenían deuda griega en el año 2010, cuando se vio que de Grecia evidentemente no podía, iba al default, no podía pagar. Entonces, para evitar que los bancos quebraran, que eran acreedores, los tenedores privados, el Banco Central Europeo compró esos títulos, ¿verdad? Rescató a los bancos con dinero público y se quedó como el gran acreedor de Grecia, ¿verdad? El Banco Central Europeo y en menor medida el Fondo Monetario Internacional. O sea, esa es la vieja privatización de ganancias y estatización de pérdidas. Entonces, pero ¿cómo se generó esa deuda gigantesca? Esa deuda gigantesca se genera sobre todo a partir de la entrada de Grecia, primero en la Unión Europea y después en la Eurozona, donde le empiezan a prestar a Grecia dinero, debiendo haber sabido que los préstamos eran excesivos. ¿Pero por qué le prestaban? Le prestaban porque primero los bancos hacían el negocio, ese es el negocio de los bancos, sobre todo los bancos europeos, alemanes y franceses en primer lugar, después venían los ingleses, los yanquis y todo lo demás. Pero en segundo lugar, porque ese dinero en gran medida iba ¿para quién? Para los oligarcas griegos, que después recibían ese dinero a través de distintos negocios que hacían con el Estado griego, negocios corruptos, ¿verdad? Y lo volvían a depositar donde los mismos bancos. O sea, la plata salía y volvía con las ganancias de los intereses. Ese era por un lado el negocio, pero había otra parte del negocio, y es que esos préstamos fomentaban las exportaciones de las empresas francesas y alemanas en primer lugar, del norte de Europa, holandesas, belgas, ¿verdad? Fomentaban la industrialización de esos países, ¿no?, a costa de la desindustrialización de los países del sur, en primer lugar de Grecia, que es el más débil de ellos, ¿verdad? El que tiene menos desarrollo industrial, más atrasado. Entonces, en todo ese proceso obviamente hubo un derrame también. Al pueblo le cayeron migajas de la torta, ¿no? Como aquel libro que constituimos la red de economistas, y que era la red de la torta de las migajas. Sí, cayeron migajas, sí, como se caen ahora, se cayeron estos años acá en el Uruguay, se caen migajas, ¿verdad? Pero el grueso de la torta se la comen la gran burguesía, los financistas, los dueños de los astilleros griegos, los grandes propietarios inmobiliarios, dentro de Grecia y fuera de Grecia, los bancos y las empresas de armamento y otras empresas industriales del norte de Europa. Entonces, ahí se generó esa deuda, ¿verdad? No es casualidad. Entonces, pero eso es la realidad de los hechos. ¿Cuál es lo que dicen la propaganda, ¿verdad? La propaganda es que los atorrantes griegos, que son unos atorrantes, que no quieren trabajar, vivieron a costilla de los sacrificados obreros y empresarios alemanes, franceses, holandeses, belgas, ¿no?, que lo financiaron con su sacrificio, y estos se gastaron toda la plata porque son unos atorrantes, unos gastadores, ¿no? Ese es el verso. Que los pueblos del norte de Europa en gran medida se lo han tragado, ¿verdad? Con anzuelo, plomada y boya, completo. Es una mentira. Acá obviamente hay beneficiarios que son la burguesía griega, la burguesía europea, los bancos, y hay perjudicados que son los pueblos.
que en la etapa positiva le tocaron la migaja y ahora le toca la miseria, ¿verdad? Entonces ese es el origen de la deuda. ¿Y cómo funcionaba últimamente eso? Bueno, funcionaba que el Banco Central Europeo le prestaba a Grecia para que le pagara al Fondo Monetario Internacional y después el Fondo Monetario Internacional le prestaba para que le pagara al Banco Central Europeo. O sea, tenía los vencimientos, en un día del mes caía el vencimiento de uno, después caía el vencimiento de otro. Es una cosa que si uno la mira, parece hasta un chiste, ¿no? Minutos, creo. Parece un chiste, porque uno lo mira eso y dice, pero ¿cómo puede ser que estén operando con esa lógica, ¿verdad? En lugar de decir, bueno, esta deuda no se puede pagar, vamos a ver cómo la reducimos, cómo postergamos los pagos de capital, le damos una moratoria, yo qué sé, de 10 años, reducimos la tasa, los pagos de intereses a un nivel tolerable, y bueno, y que ahí empiecen la economía a funcionar de nuevo, al contrario, en lugar de ser recorte le damos ciertos estímulos. La economía griega estaba muy desordenada, no se cobraban impuestos, porque claro, ¿quiénes eran los que tenían que pagar los impuestos? Los ricos, y entonces no pagaban. De paso tampoco pagaban las pequeñas empresas y los asalariados, porque al final era un lío a la pepa, ¿no? Pero todo eso venía con una lógica que era perfectamente conocida por los acreedores. No vamos al corte.